Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, titulado Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal, en homenaje al doctor Fernando Cruz Castro. El día de hoy tendremos en mesa principal a la máster Liliana Rivera Quesada, docente de la Facultad de Derecho e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, y a la máster Rosaura Chinchilla Calderón, jueza de apelación de sentencia penal y profesora de la Universidad de Costa Rica. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por la expositora. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De antemano, agradecemos y valoramos su opinión. Inicialmente, tendremos las palabras de bienvenida de la máster Liliana Rivera Quesada. Buenas tardes, público presente, y buenas tardes a las personas que están siguiendo esta presentación, esta conferencia a través de los medios digitales. Para mí es un privilegio, un honor y además un gusto estar aquí recibiendo y apoyando a nuestra compañera de la facultad, doña Rosaura Chinchilla, en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Le damos la bienvenida y le agradecemos profundamente que haya aceptado participar en este ciclo de conferencias tan relevantes que se han realizado en homenaje a don Fernando Cruz. Doña Rosaura, pues, es ampliamente conocida, es profesora universitaria, autora de múltiples publicaciones, todas y cada una de ellas de una profunda calidad, que es muy importante, no solo el número, sino la calidad de cada una de ellas, participante en muchos proyectos y además es una persona juzgadora, lo que da garantía de justicia y de buena aplicación de la ley. Así que para nosotros es un verdadero gusto tenerla aquí y además tocando un tema especialmente interesante, porque dentro de los invisibles, los más invisibles son los que están en situación de vulnerabilidad, y de eso es que nos va a conversar hoy doña Rosaura. Así que bienvenida y nuevamente muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes, muchas gracias doña Liliana, muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, tanto por la invitación como por sobre todo la organización de este tipo de actividades, en esta ocasión en honor a don Fernando Cruz, que nos permite reflexionar sobre los diferentes tópicos que atañen al Estado Social de Derecho y dentro de ellos a todo el tema penitenciario. Voy a permitirme exponer sobre el tema relacionado con la población vulnerabilizada y las repercusiones en esta población del castigo y específicamente la prisionalización. Es evidente que cuando hablamos de castigo, ya de por sí las personas que pertenecen o que terminan en el sistema penitenciario forman parte de la población vulnerable o vulnerabilizada. Pero además de eso hay una serie de elementos adicionales que deben tomarse en cuenta en la formulación de políticas públicas, tanto en la criminalización primaria como en la secundaria y en la aplicación específicamente de los castigos, y a eso es básicamente a lo que quisiera referir. Un poco la hoja de ruta que vamos a seguir es explicitar por honestidad intelectual nuestro punto de partida epistemológico, que parte también de evidenciar sesgos en el conocimiento, la necesidad de que el abordaje de cualquier objeto de estudio se haga desde una perspectiva interdisciplinaria, y en el caso del derecho penal, del derecho penitenciario y todo el tema penológico, que se haga con una perspectiva de derechos humanos y de derecho penal mínimo. Y a partir de estas nociones previas,
hacer referencia a grupos específicos en donde hay que poner particular énfasis cuando se alude a todo el tema de las sanciones. Me refiero específicamente a las mujeres, a la niñez, la juventud y a las personas adultas mayores, a la población indígena, afrodescendiente, pero también a otras poblaciones, migrantes, personas con condición de discapacidad, que deben tener un tratamiento diferenciado por parte de un Estado respetuoso de los derechos humanos. Esa es básicamente la hoja de ruta que vamos a hacer. Y como punto de partida quisiera iniciar mostrando estas imágenes, que no es que sean ajenas al tema que nos atañe. Se trata de imágenes de 1968, una del 90, otra del 2013 y del 2015 del espacio, que permiten observar a nuestro planeta desde el exterior. Y esto es importante porque estas imágenes lograron cambiar la perspectiva de conocimiento en muchos campos, porque lograban que el ser humano se saliera del objeto de estudio y en consecuencia tener una distancia y una visión más global de aquello que iba a estudiar. Y eso también atañe a todo objeto cultural. Las ciencias jurídicas, el derecho penal es un objeto cultural, y cuando nosotras estamos inmersos en una sociedad, tendemos a inobservar todo aquello que condiciona nuestra visión de mundo. Es decir, asumimos que la ciencia, que el derecho, que los idiomas, las religiones, la familia, las instituciones en general son genéricas, universales, han sido así y serán así para siempre. Observar las particularidades culturales que esas instituciones tienen. En el caso de la evolución de nuestra sociedad, hoy, en 2023, podemos ver con mucha facilidad cómo antes, hace siglos, podíamos considerar el ser humano en su evolución de conocimiento, podía considerar que el Sol era el centro del universo, que la Tierra era el centro del universo. Después vamos alejándonos cada día más y se analiza o se parte de que Europa es el centro del universo, y aún así en esa evolución llegamos a considerar que el ser humano es el centro del universo. Todo esto implica una evolución epistemológica que también impacta al derecho. ¿Por qué? Porque nos revela que en el conocimiento hay sesgos que hicieron que en su momento se considerara aquello como lo máximo. Hoy, cuando ya hemos ido develando aquellos sesgos del conocimiento, asumimos instituciones, pero no observamos que las instituciones jurídicas, en este caso del derecho penal y lo relacionado con en materia de sanciones, también son productos culturales que como tales tienen o provienen de una matriz sexista, racista, clasista, adultocéntrica, colonialista, heteronormativa, etc. Es decir, esa evolución cultural nos ha hecho creer que hay un modelo de lo humano que es masculino, que es blanco, que es heteronormativo, que es adulto, etc. Y todo eso impacta en nuestra visión de mundo. ¿Por qué es importante partir siempre de este punto? Porque nos permite visualizar todos los elementos que confluyen y que en otras posiciones epistemológicas se van a denominar como interseccionalidad para determinar la identidad de un ser humano. La identidad de cada uno de nosotros se determina por factores como la cultura, como la edad, como la orientación sexual,
como la religión, el género, el sexo, el idioma, etcétera, y todo eso confluye y nos genera una identidad. Y en consecuencia, si nos genera una identidad, también esos diferentes elementos se interrelacionan en los seres humanos y hace que cada uno de esos elementos identitarios deba tener un tratamiento diferenciado. Es decir, una persona menor de edad, una persona adulta mayor, una persona indígena o de la población LGBTI, etcétera, tiene particularidades identitarias que exigen, obligan a que el derecho tenga tratamientos diferenciados. Y cuando digo el derecho me refiero a todas las áreas jurídicas, por supuesto también al derecho penal, al derecho penológico, a las sanciones, etc. Y llegados a este punto, es importante entonces partir de que cuando el derecho internacional de los derechos humanos aspira a proteger la igualdad de derechos, eso no significa que se esté obligando o aspirando a dar una igualdad de trato a todos los seres humanos. Porque no es lo mismo, y ese es un tema que hemos llegado a confundir en la actualidad, no es lo mismo reconocer la igualdad de derechos, que es a lo que obliga el derecho internacional de los derechos humanos, a desconocer las diferencias sociales y culturales que los seres humanos tenemos. Y a mí me gusta mucho en esta era de la imagen y video y qué sé yo, partir de estas imágenes porque permiten explicar con muchísima más facilidad o con mayor facilidad que las palabras la diferencia entre la igualdad y la equidad. La igualdad es darle a todos lo mismo. En el caso de la imagen, a todos, a pesar de sus diferencias, en este caso de tamaño, les damos un cajón. Pero darles un cajón a cada una de las personas con diferentes características genera un tratamiento inequitativo, porque los de más baja estatura no van a poder observar mejor, en tanto que los que tengan mejores condiciones en la realidad pueden prescindir de su cajón para darlo a aquellas personas que no tienen esas condiciones. El principio de igualdad ante la ley, que es el que absorbe el derecho de la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, obliga a tratar igual a quienes se encuentren en las mismas condiciones. Si se trata igual a quienes están en diferentes condiciones, se produce más bien una discriminación. Y esto es fundamental para lo que vamos a indicar. También es necesario partir de algunas obviedades. No todo conflicto social, y digo obviedades que ya ahora no lo son tanto, sobre todo en estas épocas que vivimos, no todo conflicto social tiene que ser resuelto por el derecho penal. Sabíamos desde el punto de vista teórico que el derecho penal debe ser la última razón y no la primera razón de intervención estatal. Pero aún cuando hagamos que intervenga el derecho penal no siempre debe intervenir con la cárcel como castigo. Hay un principio básico en materia sancionatoria penal que tiene que ver con la diversificación punitiva. ¿Por qué? Porque los delitos, en plural, no todos son de la misma naturaleza, no todos los delitos afectan el mismo bien jurídico, no todas las personas que cometen delitos lo hacen por las mismas causas y en consecuencia un derecho penal y penitenciario respetuoso o que observe y visibilice todos esos factores
debe reaccionar diferente según el tipo de delito, el bien jurídico, las causas que llevaron a cometer ese delito. Es decir, esto lo olvidamos sobre todo en Costa Rica. Castigo penal y cárcel no deben ser sinónimos, a pesar de que lamentablemente nuestra realidad es otra. Y todos los proyectos prácticamente que se tramitan en materia penal hablan únicamente de cárcel como castigo. Pero aún cuando aceptemos que deba intervenir el derecho penal y que deba hacerlo por la magnitud de los bienes involucrados a través de una sanción de tipo de cárcel, no toda sanción de cárcel debe tener la misma intensidad. Y ahí es necesario hacer acopio del principio de proporcionalidad. Hablar de esto en tiempos de populismo punitivo, donde la mayoría de los delitos que hoy tenemos se consideran delitos graves, es decir, tienen penas de 4 años y más, es casi un discurso vacío, pero hay que indicarlo cuantas veces sea necesario. Y aun cuando sea necesaria la cárcel para delitos realmente graves, que no deberían ser todos y no todos deberían catalogarse con esa denominación a partir de los 4 años, aún en esas situaciones hay que respetar principios básicos del Estado democrático y social de derecho y del derecho internacional de los derechos humanos, como la superioridad ética del Estado, como la dignidad humana, etcétera, y todos sus derivados. Estas son, repito, obviedades, pero es necesario enfatizarlas. Y a partir de eso, entonces, decir que si queremos un respeto al Estado democrático de derecho, también eso obliga a que el Estado respete los propios instrumentos que ha suscrito y que respete lo que eso implica para el Estado. Es decir, que aquella jerarquía de fuentes del ordenamiento jurídico va a tener como primer escalón, como principal escalón, el derecho internacional de los derechos humanos, porque así voluntariamente se obligó el Estado costarricense al suscribir la Convención de Viena del Derecho sobre los Tratados, cuyo artículo 27 dice que si un Estado suscribe un convenio no puede alegar su derecho interno, ni siquiera su derecho constitucional, para desconocer ese tratado. Y esos tratados fundamentales, en lo que nos vamos a hacer énfasis, tienen que ver con temas de mujeres, temas relacionados con población indígena, con población adulta mayor, con población privada de libertad también. Esa asunción del derecho internacional de los derechos humanos en un rango superior a la Constitución política misma, en tanto otorgue mayores derechos que los que tiene la Constitución, permite incorporar también los diferentes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que sabemos que es el derecho convencional y el control difuso de convencionalidad. Y específicamente para el tema que nos compete, la opinión consultiva 29 del año anterior, de 2022, sobre enfoques diferenciados respecto de determinadas personas privadas de libertad. Esta fue una solicitud de opinión consultiva que le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte y que le permite a la Corte decir, bueno, si ya de por sí la población privada de libertad es una población vulnerabilizada, producto de su situación de encierro, hay que observar las particularidades de esta población para tomar medidas nacionales conforme a los diferentes instrumentos internacionales. Y ahí es donde se empieza a desarrollar, no se empieza porque en realidad ya había suficientes elementos en tratados internacionales, pero donde se enfatiza la necesidad
de hacer una visualización específica a ciertos grupos poblacionales. Vamos a iniciar para empatar con lo que doña Ligia Jiménez dijera la semana anterior, con la población indígena y en alguna medida con la población afrodescendiente o relacionada con otras culturas. La opinión consultiva que estamos comentando se le pregunta específicamente a la Corte qué obligaciones específicas deben adoptar los estados para asegurar que las personas indígenas privadas de libertad preserven su identidad cultural, en particular sus costumbres, rituales y alimentación, entre otras preguntas que se le hacen. Y para desarrollar este tema es necesario que en el caso costarricense tengamos en cuenta la evolución que ha ido teniendo el derecho internacional. Recordemos que originalmente lo que existía en materia de derecho era una confluencia de derecho germánico, de derecho romano, de derecho canónico, de los derechos feudales, que termina generando un sistema que se conoce como el monismo jurídico. Es decir, la consideración cuando surgen los estados-nación de que el derecho interno es totalmente separado del derecho, del dualismo jurídico, que es totalmente separado del derecho internacional. Y derecho internacional y derecho interno no se tocaban. Y en consecuencia eso posibilitaba que los estados pudieran hacer a lo interno de sus territorios lo que quisieran con su población, aun cuando hubieran suscrito tratados de derechos humanos, porque se decía que aquellos tratados eran simples aspiraciones, pero que no vinculaban o no obligaban. De ese dualismo pasamos con la Convención de Viena de Derecho de los Tratados al monismo jurídico, que es la integración del orden internacional con el orden interno, para decir, no, si el Estado suscribió voluntariamente un tratado, debe cumplirlo y no puede decir que aquello es mera aspiración. Pero bueno, ahora pasamos, y eso permite hacer litigables o judicializables todo el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, etc. Y ahora damos un paso adicional, producto de uno de esos tratados, el convenio 169 de la OIT, y producto de aquella evolución que veníamos mencionando en el conocimiento, para adoptar el tema del pluralismo jurídico. Sobre el pluralismo jurídico difícilmente, o hemos hablado, creo yo, muy poco en el país y en la facultad en particular, pero nos obliga a absolutamente todo el aparato jurídico. Costa Rica, al igual que diferentes países de América, modificaron sus constituciones, en el caso costarricense en 2015, para incorporar en el artículo 1 que Costa Rica, además de ser una república y regirse por un Estado de Derecho y social y democrático y constitucional, también se va a regir por temas multiétnicos y pluriculturales. ¿Cuál es la repercusión de la introducción de estas dos palabras, en principio muy sencillas, en todo el ordenamiento jurídico? Es enorme. En el caso de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador y Venezuela, que tienen la incorporación del pluriculturalismo en sus constituciones desde hace muchísimo más tiempo, eso ha generado cambios en la concepción jurídica interna, porque aceptar que un Estado es pluricultural implica aceptar con igualdad, si se quiere, de rango, las tradiciones jurídicas de otras culturas insertas en el territorio. En el caso que nos interesa específicamente de la población indígena, pero también en
en otros países pueden ser otros grupos. Costa Rica tiene un marco jurídico muy amplio en protección a la población indígena. No solo suscribió el convenio 169 de la OIT, no solo existe una pluralidad riquísima de votos de la Corte Interamericana, no solo se dio la reforma al artículo 1 de la Constitución Política, sino que además se han dado algunas iniciativas en ese marco, tanto de tipo legal como de tipo reglamentario. Sin embargo, de estos cambios ha generado una modificación significativa en temas como el que tenemos entre manos, específicamente el de las sanciones de la población privada de libertad. En el año 2011, habiendo ya aprobado el convenio 109 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el tribunal que integraba en ese entonces planteó una consulta a la Sala Constitucional diciéndole, mire, el convenio de la OIT obliga, no es que faculta, es que obliga a los estados a respetar el marco sancionatorio de la población indígena siempre y cuando no se transgredan bienes jurídicos fundamentales y que toquen derechos humanos. Y a desarrollar un marco de sanciones alternativas acordes a esta población. Costa Rica no lo tiene. A ese momento, 2011, inclusive se sancionaba a las personas indígenas sin que comprendieran el idioma, sin peritajes antropológicos, etcétera. Todo lo que doña Ligia explicó la semana anterior. Y se planteó la consulta ante la Sala Constitucional diciéndole, es inconstitucional la omisión en que incurre el país. La Sala Constitucional aceptó que era necesario el tema del intérprete del peritaje antropológico, pero rechazó evacuar la consulta en el tema de las sanciones alternativas. Fue el voto 2011, 11.310, en donde finalmente dijo se evacúa la consulta formulada en el sentido de que forma parte del derecho al debido proceso del imputado tomar en consideración la condición de indígena al momento de la imposición de la sanción penal, según lo expresado en el considerando tal. Los requerimientos del artículo 10 del convenio 169 de la OIT también están incluidos en el artículo 71 del Código Penal de obligada consideración. No ha lugar a evacuar la consulta formulada en relación con los demás aspectos consultados, que era el tema relacionado con la omisión estatal de desarrollar un sistema de penas alternativas, como lo indican los artículos 9 y 10 del convenio 169 de la OIT. El artículo 9 dice, en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos, porque no se puede pregonar un relativismo cultural absoluto que viole derechos humanos como el derecho a la vida, etcétera, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Y hay una pregunta que queda en el aire entonces. ¿Qué ocurre si una población indígena, aplicando su derecho consuetudinario, que es reconocido por el multiculturalismo, impone una sanción producto de su derecho consuetudinario y no hay violación ulterior a derechos humanos fundamentales que obligue al Estado a intervenir y en consecuencia el Estado abre un nuevo proceso?
Habrá cosa juzgada ahí porque hay un doble juzgamiento por el derecho consuetudinario y por el derecho estatal que el Estado se obligó a respetar y observar una vez que incorporó el multiculturalismo en su constitución política. Es un tema a desarrollar. Pero también nos obliga el convenio 169 a tener cuidado con la criminalización primaria, porque cuando hablamos de sanciones no solo estamos hablando de cómo vamos a ejecutar las sanciones, sino cuáles van a ser las sanciones que se van a establecer en las normas penales y qué conductas se van a sancionar. Y a pesar de que el artículo 115 del convenio 169 de la OIT obliga a los estados a tener en consideración las costumbres de los pueblos, a respetar su sistema de propiedad, etcétera, seguimos criminalizando por temas relacionados con la caza y pesca indígena, y el Estado se ha manifestado en imposibilidad de regular adecuadamente este tema cuando atañe a población indígena. Y todavía seguimos observando juzgamientos en donde, como estas noticias que se indican ahí, indígena se ausentó en juicio porque lo citaron en español y no en Cabeca, del año 2015, o la no consideración del error de comprensión culturalmente condicionado, que obviamente va a generar un análisis específico en la teoría del delito que va a dejar sin efecto probablemente el tema sancionatorio penal. Y obviamente una vez que hayan derechos fundamentales involucrados, la vida, etcétera, y haya que sancionar, tomar en cuenta, dice la opinión consultiva, las particularidades de los grupos indígenas. Si no podríamos prácticamente expatriar a una persona indígena fuera de sus localidades o manteniéndola en una cárcel que casi genera un aislamiento de su comunidad, etcétera, como ocurre en la actualidad. Otro de los grupos poblacionales a los que alude esta opinión es a las mujeres. Y en el tema de las mujeres, básicamente algunas de las preguntas que se le hacen a la Corte Interamericana es qué obligaciones específicas tienen los estados en materia de atención, alimentación, vestimenta, atención psicológica durante y antes y posterior al parto en mujeres embarazadas, etc. En ese caso es importante tener en cuenta, y a mí siempre me gusta mostrar estas imágenes que quienes han seguido ya las habrán visto en múltiples oportunidades, que tienen que ver con la forma en que se captaba el ser humano en la Edad Media. Estamos hablando del Renacimiento, estamos saliendo de la Edad Media en el Renacimiento, y los pintores renacentistas, cuando tenían que pintar a un niño, lo pintaban así. Es decir, chiquillos feos, pero no solo feos, sino con las características de un adulto, con alopecia, casi con bigote, con barba, gordos. O sea, no podían visualizar que un niño es diferente a un adulto, no solo por el tamaño, sino que hay todo un cambio fisiológico, psicológico de desarrollo que lo hace diferente. Igual ocurre con el tema de las mujeres. Durante muchísimo tiempo, durante siglos, se ha considerado que el derecho en general y el derecho penal es neutro, y que cuando se habla de sanciones, se habla de sanciones para todo el mundo. Y se previeron particularidades para juzgar animales en la Edad Media, pero a las mujeres no. A las mujeres se les encerraba en hospitales psiquiátricos cuando ya los hubo, se les quemaba, se tomaban como objetos y se consideraban ajenas
a las regulaciones jurídicas. Cuando se empieza a visualizar a la mujer en el marco de una sociedad, se le visualiza de la mano de las teorías positivistas como inferior. Y hay una serie de textos desde la biología, desde diferentes áreas del conocimiento, que hablan de la inferioridad mental de la mujer delincuente, prostituta y otras, y que en consecuencia comete cualquier otra cosa menos delitos, porque ni siquiera éramos capaces de cometer delitos. Y para cuando se acepta la idea de delitos, las sanciones son de esta naturaleza. Tapar la boca para que no hablen, el cinturón de castidad, tratos inhumanos, crueles o degradantes. Bueno, con diferentes votos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí les menciono el de Ramírez Escobar versus Guatemala, el de Miguel Castro versus Perú, se establece la obligación de que en los castigos, en la privación de libertad de las mujeres, se visualicen no solo sus particularidades, estereotipos y sesgos del conocimiento que tradicionalmente ha incorporado el derecho para que no se rompa, para que no se continúe perpetrando una discriminación de esa naturaleza. Y se obliga a visualizar la influencia de patrones socioculturales discriminatorios, como dice la sentencia del caso Velázquez País y otros versus Guatemala, también en el juzgamiento y también en el castigo. En el caso de la criminalización de las mujeres, todavía esos patrones de estereotipos siguen repercutiendo. Todo lo que tiene que ver con el tema del aborto, todo lo que tiene que ver con el tema de la violencia de género, cómo se tratan esos temas desde el derecho penal. Bueno, la sentencia del caso Manuela de la Corte Interamericana, donde se trata como homicidio calificado un aborto espontáneo de una de las mujeres, de la mujer que se denomina Manuela, es un ejemplo en ese sentido. Pero si vamos a otras culturas, hay una criminalización de diferentes conductas que nos parecen hoy inocuas, como conducir un vehículo. Hace poco tiempo observaba en el tribunal que integro el hecho de criminalizar a una mujer por comisión, por omisión, durante la pandemia, porque su bebé se contagió de COVID y ella no hizo lo necesario para impedir que el padre biológico la contagiara al bebé. Es decir, y no criminalizan al señor, que además tenía un problema de drogadicción, sino el proceso se sigue exclusivamente por incumplimiento de la autoridad parental contra la mujer. Ya la sentencia está firme y por eso me puedo referir a ella. Entonces, todo este panorama generó, para ir avanzando más rápidamente, que se hiciera primero una reforma a la ley de psicotrópicos para introducir penas diferenciadas para las mujeres que introducían droga a centros penales, que era una forma de criminalización de la pobreza, de estereotipos, de violencia de género, y después para que se modificaran los artículos 71 y 72 del Código Penal, basándonos en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en las reglas de Bangkok, etc. Ahora, la gran discusión era en algún determinado momento si esa modificación al Código Penal para tratar la reforma, lo que hizo fue decir que cuando existe una condición de vulnerabilidad de las mujeres que ha generado, que ha incidido o que ha determinado, me parece que es la palabra exacta que utiliza el código, la comisión del hecho delictivo,
la pena mínima prevista para el tipo penal se puede disminuir. Esto además no es, digamos, capricho ni costarricense, ni basado en sesgos, sino que ya lo venían diciendo diferentes autores para quienes nos gusta, o más bien a quienes les gusta seguir el derecho europeo, alemanes, pero también latinoamericanos, Roxin y Binder. Señalaban que en virtud de la teoría del no rebasamiento de la culpabilidad, el mínimo de los tipos penales es o debería considerarse inconstitucional, porque cuando yo establezco un mínimo de pena, estoy estableciendo un mínimo de culpabilidad. Y la culpabilidad es graduable y es personal. Entonces, el principio de legalidad debería obligar a poner a las penas techo. El Estado no puede pasar de aquí. Pero usted, tribunal, dependiendo del caso concreto, gradúe la culpabilidad, porque la culpabilidad es un principio constitucional y en consecuencia es personal y gradual. Esto lo dicen Roxin en ese texto de culpabilidad y prevención de derecho penal, lo dice Binder en este otro texto que se presenta por ahí, y fue lo que se incorporó específicamente para las mujeres. Bueno, normativamente no están en las mismas condiciones de los hombres porque ha habido una violencia estructural sistemática, lo mismo que con los indígenas, lo mismo que con otras poblaciones, y en consecuencia jurídicamente podemos hacer una diferencia. Y esa diferencia en la realidad se mide con diferentes instrumentos estadísticos, por ejemplo, el índice de la desigualdad de género en América Latina, estadísticas nacionales, etc. Entonces, en la realidad había una situación desigual que faculta, tratando o apoyándonos en tratados internacionales, a dar un trato diferenciado a esta población. Y así se hizo en la reforma a los artículos 71 y 72, introduciendo estos temas que les he indicado, e inmediatamente lo que saltó fue la pregunta de si era inconstitucional por violar el principio de igualdad ante la ley la diferencia. Y bueno, a pesar de que habían votos previos de la Sala Constitucional, algún sector de la doctrina nacional se decantó porque esa diferencia era inconstitucional. En algún momento dijimos, bueno, si hay algo inconstitucional, es la omisión de incorporar a otras poblaciones, pero no el no hacer esa diferenciación. Ya vamos a ver que después la Sala Constitucional el año anterior aceptó la posibilidad de que, demostrándose en casos concretos que un hombre o que una persona con condición de discapacidad, etcétera, tuviera una situación de vulnerabilidad, se puede romper también el mínimo de la sanción. Ahora, esto también nos lleva a una discusión que es muy difícil y que es muy delicada. No tengo mucho tiempo para desarrollarla, solo la voy a plantear con muchísimo cuidado por los tiempos que corren, que también tuvo que ver con la opinión consultiva y específicamente de la población LGBTIQ+. Creo que debemos partir o tenemos claro que la población con una diferencia en la orientación o en la identidad sexual tiene derechos humanos. Creo que ese es el punto de partida mínimo del que debemos partir. La gran discusión era entonces cómo tratar a las mujeres trans. Es decir, si personas que han nacido genitalmente con sexo femenino, pero que se consideran hombres, deben ser tratados de la misma manera que personas que han nacido con genitalidad masculina y se consideran mujeres.
y si las mujeres trans específicamente son mujeres y hay que hacer alguna diferenciación o no. Y ahí hay un debate abierto que lo expone específicamente doña Elizabeth Odio en el voto disidente en el caso de Vicky Hernández. Le responde también Judith Butler, es decir, hay dos posiciones epistemológicas muy fuertes y muy considerables, pero también hay algo que anda gravitando. Yo en esto simplemente me limito a exponer las posiciones que tiene que ver con que hablar de este tema en la academia o en cualquier parte ha generado lo que se conoce como la cultura de la cancelación. Todos los eventos o todas las discusiones sobre este tema terminan cancelados, se genera la imposibilidad de dialogar, etcétera, y un grupo de mujeres feministas habla del borrado de las mujeres. Mire, ¿qué repercusiones tiene el borrar el sexo y el limitarme solo al tema identitario? ¿Puedo hacer eso, por ejemplo, en la población indígena? Puede ser que yo me identifique como indígena, bastará que yo me identifique como indígena para ser indígena. Los indígenas me van a decir, no, tiene que respetar una serie de costumbres, tradiciones, etcétera. Pues que yo me identifique como persona con discapacidad para para ser considerado, no, se requieren otras cosas. Bueno, esta es la discusión que está en medio. Basta con el tema identitario o además se necesita un tema de sexo, porque toda la teoría feminista, digamos, tradicional, partía de que la diferencia y la discriminación de las mujeres era porque habían nacido con el sexo de mujer y a eso se agregó una categoría de género que generó la discriminación y que no se puede prescindir del tema del género. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, en el caso, bueno, doña Elizabeth Odio lo expone en el voto disidente de Vicky Hernández, pero en el caso del se autoidentifiquen como mujeres, esta es una noticia de España, un agresor de mujeres condenado por violencia machista, como dicen las generaciones actuales, heavy, es decir, feminismos y tentativas de feminismo, que en determinado momento se concibe mujer para ser trasladado de prisión y para tener acceso a beneficios relacionados con la Convención de los Derechos de las Mujeres, disminución de sanciones, etc. Basta que yo me identifique solo para tener ese tipo de beneficios. Y aquí yo creo que el tema, más de quien tenga razón, tiene que ver con un tema de abuso del derecho. Es evidente que, digamos, todos estos mecanismos lo que buscan, lo mismo que las leyes de cuota para partidos políticos, etcétera, muchos la utilizan como un mecanismo de abuso del derecho que en realidad plantea o puede plantear una tercera alternativa a la discusión. En el caso de Costa Rica, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, en un voto que posteriormente la Sala Tercera ratificó, el voto 2021-149, aceptó que las mujeres trans, es decir, personas que originalmente tienen sexo de hombre y se identifican como mujeres, deben concebírseles como mujeres para efecto de la aplicación del 71 y del 72. Y ese pronunciamiento fue avalado por la Comisión, o celebrado más bien por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como correcto. A raíz de ubicaciones de población en centros penitenciarios de mujeres, se empezaron a dar agresiones, tanto sexuales como físicas, a las mujeres que estaban también detenidas ahí, lo cual implica enormes retos en esa materia.
y verificar otras posibilidades. Sí, también abre la discusión de qué pasa o qué discriminación puede generársele a los hombres trans, es decir, a las personas que nacen con sexo de mujer y se identifican como hombres, pero que ya desde esta concepción identitaria no entrarían a ser protegidos por los instrumentos específicos para mujeres. Evidentemente, en este momento, dadas las circunstancias y la vinculación de los pronunciamientos de la Corte Interamericana, el voto de mayoría, en el caso de Vicky Hernández, es el que aplica hasta tanto no haya un cambio de criterio de la Corte, lo mismo que la opinión consultiva en este tema, pero deja abierto el debate. Otras poblaciones, evidentemente, no las voy a desarrollar con mayor amplitud, pero que tienen que tener enfoques diferenciados en cuanto al tema sancionatorio, son las personas menores de edad. Tenemos una Convención de los Derechos de los Niños, así denominada. Las personas adultas mayores, Costa Rica suscribió y ratificó una convención específica para este grupo poblacional, lo mismo que para las personas con alguna condición de discapacidad. Y en consecuencia, visualizar sus condiciones particulares es fundamental para determinar el tipo de sanción y para, si tienen que descontar una sanción de prisión, analizar la forma, lugar, modo en que esa sanción se va a descontar. Y en esto solo, quiero llamar la atención sobre dos temas. En este momento, uno de los proyectos de ley que se presentó en corriente legislativa, con el fin declarado, que no real, de combatir el aumento de la criminalidad violenta, tiene que ver con una reforma a la Ley de Justicia Penal Juvenil. Primero, yo no he visto ningún estudio específico que establezca una correlación entre la delincuencia de las personas menores de 18 años y el aumento de los homicidios. Pero aún partiendo hipotéticamente de que existiera alguna relación de causalidad entre uno y otro, porque de lo contrario sería demagogia y no vamos a pensar que se está haciendo demagogia legislativa, resulta que Costa Rica las penas más altas de América Latina para esta población. La pena de 15 años de internamiento en centro especializado para una población que está generando cambios en su desarrollo cognitivo, emocional y que lo va a hacer privada de libertad. Y adicional a eso, Costa Rica suscribió la Convención de los Derechos de la Niñez y otra serie de textos que obligan a hacer un tratamiento especial en esta materia. De tal manera que en la eventualidad de que existiera alguna vinculación entre un tema y otro, el sicariato y de las personas menores de edad, se necesita un tratamiento diferenciado que no se está considerando. Y por el otro lado, en materia de personas con condición de discapacidad, recordar el voto del año anterior de la Sala Constitucional, el 8751-2022, en donde se pronuncia específicamente por esa reforma al 71-72 del Código Penal, diciendo que es factible que el legislador, siguiendo un fin constitucional legítimo, adopte una acción afirmativa. Estas acciones se denominan correctamente acciones afirmativas, no discriminación inversa, que tiene una carga semántica negativa, adopte una acción afirmativa a favor de un determinado grupo, lo que constituye una justificación objetiva y razonable, amén de observar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, el legislador debe hacerlo. Pero si no lo hace el legislador, dice la Sala Constitucional, el tribunal debe realizar un análisis caso por caso con el
si esa sanción uniforme, a pesar de las diferencias, implica una inconstitucionalidad. También la opinión consultiva se pronuncia sobre los enfoques diferenciados para las personas adultas mayores, para las poblaciones migrantes y evidentemente la interseccionalidad de cruzar todas estas condiciones. Pensemos en una mujer indígena, niña, migrante, etcétera, es decir, que tiene unas, ya no solo una vulnerabilidad, sino el conjunto de vulnerabilidades que obliga a que el Estado haga un tratamiento diferenciado tanto en la criminalización primaria, qué sanciones voy a aplicar, cosa que no hacemos, como en la secundaria o en la reacción. A dónde y cómo, en caso de tener que aplicar la prisión, debo hacer. No tenemos oportunidad, pero siempre me gusta recordar este video que se produjo aquí en la Maestría de Ciencias Penales, que yo les invito a que busquen en internet sobre penas alternativas. Y me gusta porque utiliza una metáfora médica que es muy fácilmente comprensible. Si nosotros, cualquiera de nosotros, va donde un médico y el médico, uno le dice, mire, me duele un dedo y me receta amputarme el dedo, o si yo le digo, me duele una pierna y me receta amputarme la pierna y así le receta amputación a todo el mundo, vamos a pensar muy fácil, es un charlatán. Primero porque está utilizando la amputación. Y segundo, porque está utilizando la misma medicina, entre comillas, para todos los padecimientos. Bueno, eso es lo que ocurre en este momento en Costa Rica con la cárcel. A todos los delitos, sin importar la causa y sin importar el tipo de delito, le recetamos prisión, la medida más drástica, y en términos bastante fuertes, es decir, ya las penas, yo siempre invito a las personas que estudian conmigo en temas de derecho penal a que hagamos una lista de cuáles tipos penales tienen multa o penas de prisión de menos de 4 años. Y son contaditos, porque ya todos son de más de 4 años. Y que sean de más de 4 años los hace delitos graves. Y que sean delitos graves permite aplicar la ley de delincuencia organizada, permite aplicar aquello y lo otro y lo demás allá. Es decir, si aquel médico que receta amputaciones por todo es un charlatán, los y las legisladoras que recetan cárcel por todo también tienen el mismo calificado. Eso era lo que quería transmitirles. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario. A continuación, tendremos la sección de preguntas para la máster Rosaura Chinchilla Calderón. Bien, tenemos acá una pregunta de doña Sofía Poveda, que primero manifiesta que siempre es un gusto escucharla, ¿verdad? Y pregunta que cómo considera el impacto del populismo punitivo en fortalecer los esquemas de vulneración y criminalización. Bueno, Sofía es una mártir de estas causas. Muchas gracias. En realidad, ese es el tema. Lamentablemente hemos incurrido en estos procesos de populismo que también atañen al derecho penal. Cuando existen situaciones de crisis como la que estamos viviendo y que no podemos negar en términos de pérdidas de vidas humanas, generalmente lo primero que se busca es abogados o abogadas y derecho penal para cambiar las cosas. Como que si las normas cambiaran la realidad. Tenemos las penas suficientemente altas. Si los cambios de penas afectaran en algo la criminalidad,
Allá en 1994, cuando pasamos de la pena de 25 a 50 años, se hubiese acabado la criminalidad y más bien continuó. El tema normativo no incide en absolutamente nada, desde aquel texto de, bueno, se me olvida el nombre en este momento, un escritor premio Nobel que escribió el ensayo sobre la guillotina, donde demuestra que ni siquiera la pena de muerte genera ese efecto intimidatorio. En Costa Rica tenemos las penas suficientemente altas, un sistema punitivo bastante reaccionario, producto de lo que usted señala, de considerar que a través del aumento de penas y la creación de nuevos delitos vamos a lograr soluciones, cuando en realidad lo que estamos haciendo son distractores a las verdaderas causas, que tienen que ver con la desigualdad social, con la violencia social, con la falta de atención del Estado a los grandes temas de educación, de salud, de generación de empleo, de oportunidades, de deporte, porque cada día nuestra sociedad es mucho más desigual, ya lo dice el Estado de la Nación, el índice de Gini se dispara, hay delitos a los que nunca se toca, los relacionados con el tema fiscal y tributario. Es más, en la historia del país han habido 2 condenas de estos delitos y ese tema es intocable. Como intocable ha sido cualquier reforma en materia tributaria que afecte a los que tengan más ingresos. Si dejamos de observar cuáles son las causas estructurales de un problema, nos vamos a centrar en medidas meramente cosméticas que sí hace que las autoridades judiciales digan, mire, estamos haciendo algo, es que hay que hacer algo simbólico por lo menos, y salgan los grandes titulares de los medios, etcétera, pero en realidad no estamos haciendo absolutamente nada que tenga efecto. Bien, doña Rosaura pues nos ha evidenciado que el trato igualitario a condiciones muy diferentes y cómo ello afecta a determinados grupos sociales que tienen condiciones diferentes a las del resto. Y esto nos lleva a reflexionar en lo que mencionábamos al inicio, de que en general la población criminalizada tiende a ser invisibilizada, ¿verdad? Y esa invisibilización tiene un objetivo de legitimación, porque entre menos veamos a esas personas, más fácilmente legitimamos las acciones violentas que se ejercen sobre ellas. Entonces, si ya de por sí en general la población es degradada, usualmente con epítetos, monstruo y otra serie de elementos que descalifican como persona, para muchas fuentes de poder o grupos de poder, el determinar y especificar en determinados grupos de personas no es otra cosa más que una vagabundería. Porque entonces, de que como que la mujer hay que decir esto, como que el lenguaje inclusivo, como que para las personas con discapacidad tal cosa, si igual cometen delitos, etc. Entonces, doña Rosaura nos ha evidenciado que esto, aparte de una posición efectivamente ideológica al respecto, es que hay una posición normativa. No es un asunto opcional. Tenemos condiciones constitucionales y condiciones convencionales que nos obligan a ver a esas personas, que nos obligan a visualizar a esas personas y que nos obligan a dar un tratamiento diferenciado a esas personas, cosa que no estamos haciendo. Entonces, si no estamos haciendo, lo que resta por preguntarnos es si en un Estado de Derecho, de verdad, no de etiqueta, eso es válido. Podemos decir que no. Y esa es una conclusión que podemos arribar a partir de estos elementos que nos señala doña Rosaura. La aspiración sería entonces que ese pluralismo que se enuncia sea verdadero y se traduzca en legislación y sobre todo en actuaciones que realmente reflejen el pluralismo. Muchas gracias a todos por
participar en esta actividad, por seguirnos a través de los medios electrónicos y para el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha sido un gusto tener acá a doña Rosaura y contar con su presencia. Muchas gracias y buenas tardes.